Te voy a decir algo incómodo. Es probable que no tengas un podcast. Tienes una cámara, 2 sillas, una mesita con adornos, un micrófono en la mesa y una entrevista que subes a YouTube. Y le dices podcast porque suena mejor. Pero ahora te voy a decir algo mucho más incómodo. No importa. No importa cómo lo llames, porque el problema no es el nombre. El problema es que se te nota que estás leyendo. Se te nota y se te escucha en segundos. Hoy te voy a enseñar a cómo leer sin que se note o cómo hablar sin que se note que estás leyendo para los podcasts. Bienvenido a Voz y Palabra. Soy Froilán. Y antes de hablar de errores, es bueno hablar de historia, porque esta palabra tiene un origen que muy pocos de los que la usan en los tiempos actuales la conocen. Podcast no existía hace poco más de 20 años. La inventó Ben Hammersley. Ben escribió un artículo en el diario The Guardian en febrero del 2004 y la armó pegando 2 palabras. iPod es el reproductor de Apple y broadcast, o sea, transmisión, radiodifusión. iPod más broadcast es podcast o podcast, como decimos en español. Pero ahora presta atención a algo irónico. El iPod ya no existe. Apple hace ya varios años lo descontinuó. La mitad de la gente que hoy dice podcast nunca tuvo un iPod en la mano, pero la palabra sobrevivió al aparato y eso te dice pues algo muy importante del idioma. Las palabras se despegan de su origen y cuando se despegan la gente decide qué significa. No la Real Academia de la Lengua Española, no los puristas o los filósofos, la gente. Y es eso exactamente lo que pasó con el podcast. Nació como un archivo de audio, algo que te bajabas en el teléfono, que escuchabas manejando, caminando, cocinando. Era la otra parte de la radio. No había cámaras, no había cara, no había luces. Pero los datos de hoy han cambiado. Según Edison Research, el 72% de los nuevos oyentes de podcast descubrieron el programa primero en video. O sea, primero lo vieron y después lo escucharon. Y YouTube es hoy la plataforma número 1 del podcast, más que Spotify y más que Apple. ¿Es un error entonces, Froilán, decirle podcast a una entrevista grabada en cámara para YouTube? Técnicamente, sí es un error. Un podcast es un medio de distribución episódico, con su canal, con su suscripción. Una entrevista es un formato, es lo que ocurre adentro del medio. Tú puedes tener un podcast que no tenga ni siquiera una entrevista y tú puedes hacer una entrevista que no sea un podcast. Son cosas distintas, pero te voy a ser sincero, esa batalla ya se perdió. Igual que se perdió con el iPod, la gente decidió lo que ahora significa podcast. Podcast, según la gente, significa una conversación larga, grabada, en cámara, en internet. Y punto. Y yo no voy a gastar ni un episodio más corrigiendo a nadie por eso, porque hay un error mucho más grave que el que me preocupa y es el que nadie está corrigiendo. Cuando una persona lee en voz alta, su voz hace algo que no puede evitar. Se aplana. Esa melodía natural que todos tenemos, esa melodía natural del habla, lo que en fonética se llama prosodia, pierde las curvas y las pausas se van entonces al lugar equivocado. Cuando tú hablas, la pausa cae donde termina tu pensamiento. Cuando estás leyendo, la pausa cae específicamente y convenientemente donde termina la oración. Y no es lo mismo. El oído del que te está escuchando lo sabe, lo identifica. Puede que no sepa explicarlo, puede que no sepa el significado de la palabra prosodia, pero lo siente. Y lo traduce en una frase mental, como que esta persona no me está hablando a mí. Y se va. Recuerda tomarte caliente. Quiero meterme ahora con un grupo del que casi nadie habla en este tema. Son de los que hacen contenido motivacional. Esos que
hablan solo frente a cámara, sin invitado. Ahí el problema a veces es peor y te voy a explicar por qué. En una entrevista, si tú lees, el entrevistado te salva. El entrevistado hace una pregunta inesperada, se ríe, te interrumpe. Esa fricción que hay, esa naturalidad, rompe el tono de la lectura. Pero en un monólogo motivacional no hay nadie que te salve. Eres solamente tú, solo, mirando a la cámara, hablando sin parar por 15 minutos. Igual que yo en este canal. Y ahí pasa algo que es muy curioso. Muchos, para llenar ese vacío, no usan su voz. Usan una voz prestada, llamémosle así. Una voz de púlpito, de coach americano, traducido como de Discovery Channel. Con esa entonación ascendente, con esa pausa dramática, y al hablar utilizan ese susurro al final y esa sensación de que ya lo escuchaste en otros 200 videos. El contenido motivacional casi siempre dice lo mismo: disciplina, constancia, no te rindas. No hay nada nuevo. Entonces, ¿qué es lo que separa el que te toca el alma del que te da vergüenza ajena? ¿Qué es lo que lo hace? Una sola cosa. Si suena a que lo vivió, si suena a que es una experiencia vital, o que simplemente lo está leyendo o lo memorizó. Y eso no lo arregla ninguna cámara, ninguna luz, ni ningún micrófono de miles de dólares. La autenticidad no es una técnica más. La autenticidad es la técnica. Como diría un gran pelotero cubano, porque sin técnica no hay técnica. Un reto que puedes hacer hoy mismo. Agarra el último audio, el último video que grabaste. Yo sé que estás generando contenido, que estás en TikTok Shop tratando de vender. Ponlo, cierra los ojos. Trata de no mirar la imagen. Trata de solo escuchar y hazte esta pregunta. ¿Esa persona está hablándome? ¿O esa persona está recitando? Así como recitaban los muchachos de La Colmenita. Los cubanos saben de lo que hablo. Si dudaste, aunque sea un segundo, este episodio te sirve. Escribe la respuesta en los comentarios y suscríbete, porque cada semana te propongo 2 nuevas entregas que te ayudan a ti, generador de contenidos, a ti que creas para las redes sociales, técnicas y herramientas. Suscríbete, te espero. Voy a darte 3 claves rápidas para no sonar que estás leyendo. Lo primero, no escribas oraciones, escribe ideas. Si en tu guión hay una frase de 3 líneas, tu voz la va a leer como frase de 3 líneas. Tienes que romperla, tienes que cambiar eso, tienes que hacer que sea una idea. El número 2, usa puntos de anclaje. No mires el párrafo completo que tienes delante de ti. Marca 3 o 4 palabras clave por bloque. Mira esas palabras. Tu cerebro va a llenar el resto con tu vocabulario. Y eso es lo que suena espontáneo. Es exactamente lo que se hace en la radio. Como yo leo mis guiones aquí para ustedes. No leo el guión al aire. Leo escaletas, leo guías. Y 3, muy importante, léelo en voz alta antes de grabar. Si suena raro al leerlo, va a sonar raro y va a sonar peor al grabarlo. Corrígelo antes, corrígelo ahí, no en la edición, con cortes, con transiciones. Corrígelo antes de grabar. Llámalo podcast, llámalo entrevista, llámalo como tú quieras. No importa. Lo único que la gente va a notar de verdad es si le estás hablando sinceramente o si les estás leyendo. Sé auténtico. Eso siempre es lo mejor. Y esto es todo por hoy en Voz y Palabra. Si te sirvió, compártelo. Estoy seguro que hay alguien que también necesita escucharlo. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Froilán y recuerda, no basta con hablar, hay que hablar bien.